Buenos días, nos encontramos en Metrópoli Abierta, la web líder de información en Barcelona y toda la área metropolitana, y hoy contamos realmente con una persona de excepción, con Miquel Barceló, para ahondar en los debates que hemos seguido en los últimos meses acerca de la ampliación del aeropuerto, de Barcelona como una ciudad que puede aprovechar mucho más de los distritos de innovación. Él es el padre del distrito 22 Arroba, importantísimo para la ciudad de Barcelona en los últimos decenios, y presidente de Fractology Consulting. Gracias, señor Barceló, por la presencia en Metrópoli. Y precisamente quería empezar la entrevista empezando exactamente por el distrito 22 Arroba. Se ha dicho que atraviesa una cierta crisis por la cantidad de oficinas que todavía no están del todo al 100% en su ocupación, pero más allá de la coyuntura, ¿qué balance se podría hacer del 22 Arroba desde que se inició hasta ahora? Sí, el 22 Arroba es claramente un caso de éxito, y no solo eso, sino un caso de éxito para la ciudad de Barcelona en términos de inversión, de actividad económica, etcétera, pero además es un referente internacional, porque fue, y eso está reconocido por distintos organismos internacionales y es suficientemente conocido, el 22 Arroba creó un nuevo modelo de transformación urbana basada en la actividad económica intensiva en conocimiento. Entonces, por tanto, en cualquier valoración que hagas de carácter económico, el proyecto es un caso de éxito. La prueba es que es muy común que yo recibiera una llamada, y supongo que otras personas también, diciendo queremos un 22 Arroba. Exacto. Entonces hay que ver cómo ha evolucionado el 22 Arroba, cuáles son las tendencias a nivel internacional, etcétera, etcétera. Se pensó en el 22 Arroba como un distrito muy centrado en lo que es la actividad económica, ¿no? Y sí. Se ha hecho una transformación hace justo pues, un año sí. por el Ayuntamiento de Barcelona, donde se intentaba combinar un poco los usos sí. del 22 Arroba. Hay quien dijo se está traicionando el espíritu original porque estaba más centrado en lo que hablábamos ahora en el impulso económico. Sin embargo, la tendencia también es a complementar esos distritos económicos, ¿no? ¿Cómo ve esa reforma del 22 Arroba con más presencia de vivienda, ¿no? en este caso? Sí, este es un tema fundamental, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 22 Arroba se diseña hace más de 20 años, se ponen las bases para su funcionamiento en los primeros años después del siglo XXI, después del año 2000, que es cuando se aprueba formalmente, y por tanto el concepto de distrito innovador ha seguido una evolución. Entonces, el 22 Arroba tiene el valor de haber sido el primero dentro de este modelo, pero tiene a la vez el reto de actualizarse. Porque por una parte, yo simplificando un poco, destacaría dos temas a considerar en el debate sobre el 22 Arroba, partiendo del éxito absoluto, ¿no? En primer lugar, algunas cosas que formaban parte del código genético del distrito innovador de la primera etapa, uno de ellos es la proporción de vivienda, se ha puesto en cuestión por distintas razones. O, por ejemplo, tener más en cuenta el tema de la integración social y, por tanto, los efectos de un impacto tan importante como este en los precios de las viviendas, el fenómeno de la gentrificación. Sí. Y, por otra parte, a partir de esos más de 20 años, ahora serían 22, hemos aprendido cosas. Hemos aprendido que un distrito innovador en una trama urbana lo que hace es ser un modelo de ciudad, y el modelo de ciudad tiene que ser un modelo de ciudad viva, vibrante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, en origen el 22 Arroba primó la actividad económica y por tanto destinó el 70% del suelo a actividad económica. Eso era bueno en aquel momento porque era un reto de cómo Barcelona
jugaba un papel a nivel mundial en el tema de la nueva economía del conocimiento y la innovación, pero a su vez se ha visto que los actuales distritos se diseñan con una proporción de residencial vinculado a la actividad económica y de actividad económica más equilibrado que lo que fue el 22@. Y por eso la reforma que se hizo hace poco primó el tema del residencial, pero con limitaciones propias de un proyecto que ya está en fase muy avanzada. Lo que es ese suelo residencial debe estar centrado para los propios trabajadores del distrito, es decir, porque hay como un cierto debate también sobre si ese talento que se logra para la actividad económica luego quiere vivir ahí o no. Sí, residencial es un mundo, no es un piso del Eixample, ¿no? Residencial es un mundo y con tipologías muy distintas. Puede ser residencial de promoción pública, puede ser residencial de promoción privada, con lo cual va a la oferta y demanda del mercado, y puede ser lo que alguna vez se llama residencial vinculado o co-living, que es asegurando a aquellas empresas o aquellas personas que vienen a Barcelona o a cualquier ciudad que diseñe un distrito, que puedan ubicarse. Por tanto, no todas las personas que trabajan en un distrito tienen necesariamente que residir en un distrito, pero sí una parte significativa. Por tanto, dentro del residencial hay que innovar y pensar en pluralidad de fórmulas, público, privada, co-living, libre, etcétera, etcétera. Y eso se está haciendo ahora, o en todo caso es un poquito el espíritu de la reforma, ¿no? No, pero el problema de la reforma del 22@ es que el margen de maniobra, el margen en un proyecto que ya está en fase muy avanzada, es muy limitado, ¿no? No solo porque ya una buena parte está transformado y no se puede cambiar, como porque el residencial privado requiere de unos equipamientos, de una dotación de equipamientos que el ayuntamiento tiene que prever, y por tanto la reforma que se ha hecho ha primado el 70%, las remontas y las distintas fórmulas muy creativas en algunos casos que se han conseguido, han primado el residencial público o de promoción pública, y el margen de maniobra para lo privado, para el técnico que llega al distrito y que le gustaría residir en el distrito, es francamente muy limitado. Sin embargo, ahora diseñar el distrito en otra parte del área metropolitana no tendría esas limitaciones que tenían para los reformistas que hicieron la reforma del actual 22@. ¿Cómo se haría ahora un nuevo 22@? Pues como se hace en todo el mundo. Yo participo en proyectos en todo el mundo, o soy miembro del Global Institute of Innovation District, y ahora es lo que digo de los 20 años, ¿no? El Tango dice que 20 años no es nada, pero es mucho, ¿no? Y han pasado muchas cosas, y había tecnologías que no existían y ahora existen. Y por tanto, los proyectos se han ido adaptando. Los proyectos que actualmente, por lo menos los que yo conozco, los que yo participo directamente en distintas ciudades del mundo, lo que hacen en ese aspecto es hacer y cada caso es distinto, ¿no? Pero hacer un equilibrio entre un 30 y un 40% de residencial, público-privado, fórmulas diversas, y un 40% aproximadamente de actividad económica, y luego el resto, una cosa que no se habla habitualmente, son los equipamientos de conocimiento, que aquí en Barcelona lo llamamos 7@. El 22@ es muy importante, pero el 7@ es tanto más importante, porque es lo que te genera externalidades positivas en el tema del conocimiento. Es decir, si yo tengo laboratorios, si yo tengo una universidad, el caso del conjunto de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Si en un espacio yo estoy formando tecnólogos y expertos en contenidos digitales y demás, y alrededor hay empresas, esas empresas tienen un incentivo en estar ahí. Por tanto, dotar suelo para equipamiento de conocimiento es un tema estratégico que a veces se ha olvidado, ¿no? Pero es un tema fundamental.
Porque ya, sin ahondando en el 22 arroba para pasar a otras cuestiones, se habla de que es un momento coyuntural, que promociones que se han hecho se llegará a ocupar de aquí unos años, y hay como unos años, 2, 3, como de cierta crisis, de decir, se van a quedar vacíos algunos edificios. Sí. ¿Lo ve coyuntural o lo ve más estructural? Hay aspectos coyunturales y hay aspectos estructurales, ¿no? Los aspectos coyunturales serían, por ejemplo, el ciclo de producción de un edificio de oficinas, ¿no? Que tarda un tiempo. Aquí hay un problema en ese momento histórico, que la economía y la tecnología va a la velocidad de la luz y el urbanismo va a la velocidad de la tortuga. Entonces, algo hay que hacer sobre eso. Hay que flexibilizar los procesos de planeamiento urbanístico, porque si no nos encontramos con un desfase. Por tanto, un tema es el ciclo de producción de 1 metro cuadrado de oficinas, ¿no? Porque tienes que hacer el plan especial, tienes que hacer el proyecto de edificio, tienes que hacer la edificación y tal. Y por tanto, a nivel de coyuntura, cuando has empezado con una coyuntura, llegas con otra. Claro. Pero eso ha ocurrido a lo largo de los 20 años y se han acabado ocupando los espacios. Otro tema de carácter estratégico, cultural, no coyuntural, es el tema que con el COVID se ha fomentado el teletrabajo, digamos, ¿no? El trabajo domiciliario, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, las empresas van flexibilizando el uso de la oficina, con lo cual probablemente necesitamos menos espacio, ¿eh? Ahora bien, desde el punto de vista coyuntural, la historia nos dice que esos metros cuadrados que ahora hay disponibles en el 22 arroba se van a acabar ocupando, pero tenemos que hacer frente a esa rigidez del urbanismo y a flexibilizarlo en el sentido de hacer posible la mezcla de usos, una mezcla mucho más creativa, en donde el residencial vinculado a la actividad económica juega un papel. Y eso topa con las rigideces del planeamiento urbanístico, sí. Y, por tanto, en eso estamos, hay que solucionar ese problema. Usted ha dicho que es anacrónico, ¿no? O sea, que no... Sí. Pero eso pasa en las revoluciones, es que hemos vivido y estamos viviendo una revolución tecnológica que se basa en las funciones exponenciales y se basa en la complejidad. Y entonces eso, en algo tan rígido como el proceso administrativo, topa, y estamos en un momento histórico en que hay que adaptar una cosa con otra. Sí. Hay que hacer un esfuerzo manteniendo los derechos de participación, manteniendo los distintos aspectos garantistas que tiene el planeamiento urbanístico, pero flexibilizando más, porque si no, tenemos hoy una fotografía, hacemos un plan y cuando queda efectivo ya la realidad es otra. Claro. La inteligencia artificial dentro de 2 años, ¿qué va a ser? Claro. Pues va a transformar el mundo del trabajo, ¿no? Claro. Y sin embargo ahí vamos al tran-tran, ¿no? En todo caso, no debería ser ya ese planeamiento urbanístico muy centrado ya en toda el área metropolitana, porque estamos hablando de la ciudad de Barcelona, ¿no? Bueno, la ciudad, en realidad el plan general es metropolitano, sí, ¿no? Sí. La ciudad real es la ciudad metropolitana, ¿no? Otra cosa es del 76 ese plan general. Sí, sí. Y ha funcionado bien, ¿eh? Ha funcionado bien históricamente, ¿no? Pero la ciudad real de las personas que se mueven, es decir, en una calle, la carretera de Collblanc, ¿no? Entre Barcelona y el Hospitalet, pues al un lado hay unos vecinos, al otro lado hay unos vecinos que forman parte de la misma colectividad, ¿no? Entonces, hay un déficit de gobernanza a nivel metropolitano, sí, que se debería de solucionar, porque problemas, por ejemplo, como el problema de la vivienda, que es un problema dramático, claro, se tiene que tratar a nivel metropolitano, no a nivel de cada barrio de la ciudad de Barcelona. Pero cuando habla de gobernanza, ¿a qué nos referimos? Porque cada uno lo interpreta un poco distinto, ¿no? Es decir, la gobernanza consiste en aquella función que resuelve 3 temas. Resuelve el tema del liderazgo, en ese caso el liderazgo político,
el tema de la participación, por tanto, el pacto público-privado, tiene que haber un pacto público-privado a nivel metropolitano en todos los distintos aspectos, no solamente el de la vivienda, pero también el de la vivienda. Lo hay en la movilidad y lo hay en el tratamiento de residuos, pero no lo hay en otras cosas. Y luego el tema de la gestión, ¿no? La capacidad de gestión. Entonces, hay macrociudades, hay grandes conurbaciones urbanas, por ejemplo Lima, por ejemplo Santiago de Chile, por ejemplo México, que tienen el nivel metropolitano de gobernanza y el nivel de distrito, de municipalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema a resolver en ámbito metropolitano, porque la realidad urbana es una realidad metropolitana. Hablamos desde el punto de vista político, se puede pensar en alguna especie de como de superalcalde, es decir, de alguien que como icono esté representando esa área metropolitana y tenga capacidad de liderazgo, ¿no? Claro. Y que pueda ser elegido incluso, claro, ¿no? claro. Como el Gran Londres, un poco. Lo que pasa que probablemente eso topa con y también de la región. Ahora el plan estratégico de Barcelona, que han sacado una propuesta de nivel metropolitano muy importante de los 5 millones. A nivel de los 5 millones debería haber una gobernanza fuerte, ¿no? Y eso representa una elección directa de un superalcalde, pues probablemente. Pero eso topa con la división en municipios en el cual hay una gobernanza ya muy fuerte. Y por tanto, una inercia ahí defensiva. Parece que no ha habido incentivo para hacer eso, ¿no? Porque cada cual se encuentra cómodo con su municipio. Pero hay temas que requieren ese tratamiento metropolitano. ¿Cómo ve un poco la experiencia que está llevando a cabo el Hospitalet, ¿no? Que incluso se le ha empezado a llamar el Brooklyn de Barcelona, en el sentido de que ha creado un distrito cultural, está intentando aprovecharse también de la diferencia de precio con Barcelona, pero está generando ciertos hubs importantes, ¿no? El distrito cultural es una idea magnífica, ¿no? del Ayuntamiento de Hospitalet, y hicieron una modificación al Plan General Metropolitano muy interesante, en que ya hay esa mezcla de residencial en una cierta componente. Por tanto, ahora desde mi punto de vista, y ellos lo saben perfectamente, hay que pasar de un concepto cultural más asociado a lo artístico a un concepto cultural más asociado a cultura digital, por ejemplo, ¿no? Videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la base del distrito cultural es muy interesante y es muy positiva, y hay que seguir avanzando en esa idea, ¿no? Que no solamente hay el escultor, el pintor, el que hace una exposición de algo, que también, pero que, sobre todo, en Brooklyn, por ejemplo, hay un distrito innovador, que al parecer fue una de las referencias que se tomaron, en que hay todo el tema digital y que, por tanto, da una mayor capacidad de desarrollo económico y de atracción de talento y de inversión. Pero las bases son muy interesantes, son muy correctas. Que haya artistas y empresas, sobre todo. Empresas, sí, exacto. Esa es la cuestión. ¿Cómo puede influir? Se ha hablado también, y bueno, nosotros lo hemos cubierto mucho, ¿no? Que es toda la reforma el traslado del Hospital Clínic, ¿no? ¿El traslado del Hospital Clínic sí. a Esplugas, ¿no? Sí. Incluso, bueno, Esplugas está abordando la posibilidad, bueno, ya lo tiene, ha pedido un estudio de un distrito de innovación, ¿no? Sí. Realmente eso es lo que funciona. También Badalona lo está estudiando. Es decir, que geográficamente haya muchos actores que estén muy cercanos. Es como funciona un poco. Sí, el área metropolitana admite varias actuaciones del tipo distrito innovador. La dimensión del área metropolitana, 3,5 millones o 5 millones la región metropolitana. Por tanto, admite esto, ¿no? Y lo que ha hecho Ramón Gras con su grupo de investigación de Harvard ha sido hacer el análisis de las posibilidades de Esplugas, de las posibilidades de Badalona, en el cual hay elementos cualitativos relacionados con el conocimiento
muy interesantes. Y el traslado del Clínic es una oportunidad. En Cataluña hay otros procesos, por ejemplo, en Girona hay el traslado del hospital principal de Trueta al municipio de Sal, etcétera, etcétera. Esas concentraciones hospitalarias dan una oportunidad, y con la universidad da una oportunidad de plantearse el tema de la actividad económica asociada a la salud, que eso es un boom muy importante, es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial. Por tanto, sí, y en el caso de Esplugas, por la información que tengo, está hecho el análisis de base y por tanto es una oportunidad para desarrollar un distrito innovador magnífica en esta zona con Sant Joan de Déu, el Clínic, etcétera, etcétera. Por tanto, ya no hablamos no estamos hablando ya de Barcelona, sino de ese conjunto de área metropolitana, de región metropolitana. ¿En qué liga podría estar jugando? ¿En qué liga juega ahora y en qué liga podría estar jugando? Es decir, como áreas metropolitanas un poco ¿Qué liga mundial? En el mundo, ¿en qué liga mundial? Sí. ¿En qué nos deberíamos comparar sin necesidad sin engañarnos en cuanto a ser demasiado ambiciosos y luego caer en la frustración, ¿eh? Bueno, necesitaríamos un par de horas, ¿no? Pero bueno, simplificando y sintetizando un poco, podríamos decir, Barcelona es una ciudad de un atractivo extraordinario a nivel mundial. Cuando la gente viene a Barcelona dice, bueno, yo quiero estar aquí, ¿no? Que es una de las condiciones, precondiciones que manifestaba Richard Florida, por ejemplo, en su análisis de dónde va el talento, ¿no? La clave de las ciudades, del futuro de las ciudades, es tener un entorno urbano atractivo para el talento, porque está demostrado que donde va el talento va la inversión. Entonces hay que crear entornos urbanos como el del Poblenou, por ejemplo, en el que el talento quiera ir y quiera residir, y que, por tanto, viene la inversión de todo tipo, no solo la inmobiliaria, la inversión tecnológica, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que luego hay fenómenos como la gentrificación que hay que pensarlos de origen. Por tanto, el éxito de una zona urbana provoca la gentrificación y provoca que los habitantes del entorno se vayan a ir. Por tanto, hay que hacer un proyecto de distrito, hay que tener los datos del análisis y luego hay que hacer un proyecto de distrito. Y Barcelona a nivel de imagen juega en la red mundial, ¿no? en la liga mundial. A nivel de empresas tecnológicas, también con algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que está haciendo Barcelona Tech es un trabajo fantástico y ahora han celebrado unas jornadas y han demostrado que a nivel de dinámica, de creación de startups, de financiación, etcétera, etcétera, eso está funcionando, ¿no? Lo que sí que habría que activar procesos como el que se ha iniciado, por ejemplo, en Esplugas, para transformarlo en un auténtico distrito, haciendo el diseño de distrito con esta mixtura de usos, con esas acciones de integración social, evitando la gentrificación en el entorno, etcétera, etcétera. Pero sí, el Barcelona está en una posición magnífica para plantearse proyectos ambiciosos, pero que sean proyectos ejecutivos y que aprendan por ejemplo, todo el suelo industrial del Besós, tanto la parte de Barcelona como la parte de Sant Adrià, en Santa Coloma hay menos suelo, pero también, ¿no? Toda esa conurbación que hay allí, con una disponibilidad de suelo que inicialmente era industrial y ha ido pasando a actividades más terciarias, o de logística, por ejemplo, allí hay una oportunidad para, empezando de cero, no tener las limitaciones en el margen de maniobra en el residencial que tienes ahora en el 22@. Yo hablo a veces de que el futuro del 22@ es el 23@ y el 23@ es el Besós, la gran reserva de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona y Sant Adrià y Badalona. Badalona tiene un polígono sur con 65 hectáreas de suelo que está pendiente de transformación, ¿no? Porque ahora hay almacenes. Entonces, yo creo que sí, que Barcelona está muy bien situada para que a partir de transformar esas oportunidades en proyectos ejecutivos
correctos, de acuerdo con el modelo que se está implantando hoy en el mundo, ser un líder internacional, eso es evidente, ¿no? Pero la clave es eso, que el talento se quede, que resida, que no esté de paso, porque hay un poco la idea que le apuntaba también el experto en turismo, José Antonio Donaire, de que no se transforme lo que para él ya es Manhattan. Dice él, es como una especie de sala de espera de un aeropuerto donde entra y sale gente, y por tanto no hay proyectos vitales para los propios residentes, que se van primero a Brooklyn, después a New Jersey y al final a Connecticut, ¿no? Se van yendo, ¿no? Hay que hacer la ciudad atractiva para el talento, para que venga no solo a estudiar, sino a estudiar es muy bueno que venga, pero también a trabajar en su propia empresa, en empresas tecnológicas que ya están y tal, ¿no? Y eso es lo que hay que promover, ¿no? Y para promover eso hay que crear esos entornos que llamamos distritos innovadores y conectarlo con el resto de la ciudad, porque a partir de otras investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, se demuestra que ahí lo llaman high-tech, ¿no? Un puesto de trabajo high-tech o un puesto de trabajo intensivo en conocimiento genera una demanda estable, a diferencia de la demanda que te provoca el turista, que es estacional, te provoca una demanda estable. Ellos, los americanos, dicen de 1 a 5, yo en los proyectos en los que participo suponemos de 1 a 2, ¿no? Pero cada high-tech que te viene aquí a trabajar genera una demanda estable en el sector servicios, con lo cual consolida el modelo económico, ¿entiendes? Por tanto, no es que los tecnólogos que llegan se encierran en su tal y se resuelven y tal, no, es que esos gastan y van a comprar a las tiendas y van al restaurante y van a lo largo del año. Y se anclan un poco en la ciudad, ¿no? Claro, claro. Para eso hay que prever que puedan vivir y trabajar. Y en todo lo que estamos hablando, ¿cómo puede influir todo el debate sobre el aeropuerto? O dicho de otra manera, yo creo, si no se hiciera nada con el aeropuerto, ¿cómo deberíamos dibujar el futuro a medio plazo, ¿no? Tanto en positivo como en negativo? Yo como ciudadano he observado el debate sobre el aeropuerto, que se han dicho muchas cosas, a veces contradictorias, pero no soy un experto en aeropuertos y por tanto no puedo opinar, pero entiendo es decir, si el talento que llega a Barcelona es fundamentalmente europeo, el aeropuerto actual ya sirve. Si lo que queremos es situarlo como nodo de una red global y conectarnos con el Pacífico, probablemente hay que transformar el sistema aeroportuario catalán, visto en su conjunto y en su complejidad. Aquí lo que yo he observado es que hay unas opiniones por gremios, son opiniones gremiales. Y alguien tendría que tener la capacidad de integrar, porque cuando operamos en sistemas complejos hay que pensar en sistema, y por tanto alguien tiene que liderar eso y de una vez decir, vamos a hacer eso. Pero ya digo, a efectos de 22 arroba, de distritos innovadores, no afecta demasiado, porque es gente que viene aquí, se queda y se pone a trabajar. Es un poco la pregunta, ¿no? La incógnita, si en todo un poco los procesos en los que participas, el hecho de tener conexiones directas cambia de forma sustancial la decisión de quedarse o no, o de invertir o no, es decir, tener vuelos directos. Conexiones directas con el Pacífico. Con el Pacífico, claro. Claro. Hombre, eso es importante porque ahora las empresas no son autosuficientes, cualquier empresa forma parte de una cadena de valor global. Y por tanto de una cadena de valor global que hay y donde más crece es en el Pacífico, ¿no? Entonces, poder conectarte, una cadena de valor quiere decir que tú eres una pieza y conectas con las otras piezas. Por tanto, que esa pieza que está aquí pueda conectarse directamente a nivel físico, a nivel telemático ya estamos conectados. Sí, claro. A nivel físico es importante, ¿no? Es importante. Pero, ya te digo, yo desconozco eso, lo que creo que ha llegado el momento de tomar decisiones, no tanto de discursos gremiales. Creo que la información la tenemos y los análisis están hechos, ¿no? Claro. Por tanto, que se tomen las decisiones. El problema fundamental es de liderazgo, de decir, hay que ir hacia aquí y reunir un poco y hacerlo, ¿no? ¿Hay que estar conectado globalmente? Sí, fundamentalmente. ¿Hay que tomar decisiones? También. Hemos hablado pues un poco de los planes urbanísticos y que podían quedar
anacrónicos, ¿no? Eso en cuanto al sector público. ¿El sector privado también ha hecho los deberes o debe hacerlos para que la comunión un poco público-privada vuelva a funcionar como en su momento funcionó, ¿no? Con el 22@ y otros proyectos en Barcelona? Bueno, el sector privado es muy diverso, ¿no? Es plural, ¿no? Es muy diverso en actividades. Por ejemplo, están los constructores, están los promotores, están los operadores, están los consultores de esas, etcétera, ¿no? Hay una gama de distintos agentes muy plural. Yo creo que ese es un sector, el sector relacionado con el urbanismo, podríamos decir, y hay los profesionales del urbanismo, ¿no? Es un sector que debería ser más innovador, ¿eh? Por ejemplo, y no diré nombres, pero el constructor de pisos, pues va haciendo pisos tal cuando ha cambiado la demografía y ha cambiado antes en un piso vivían 3 o 4 personas y ahora hay muchos pisos que viven una, ¿no? O la vinculación entre la residencia, el urbanismo del siglo XX es un urbanismo de zoning, de zonificación, en donde especializamos el territorio y la gente ya se desplazará. Tenemos que ir a un urbanismo de mezcla de usos, ¿no? Eso si me permites la cuña, yo lo explico en el libro Distritos Innovadores, que hay que cambiar, hay que ir a un urbanismo de ciudad compacta, de ciudad basada en la mezcla de usos, etc. Y luego los distintos agentes que forman parte de ese sector tan amplio y tan diverso tienen que ser más innovadores desde el punto de vista tecnológico. Han avanzado en tecnologías, ¿no? En la producción de edificatoria, etcétera, etcétera, pero hay que ser mucho más... En urbanismo hay que innovar para ser más flexible y más rápido, y en los distintos sectores del sector, digamos, inmobiliario en general, hay que innovar más, hay que innovar en la tipología de residencial, hay que innovar en las tecnologías, en los materiales, en la sostenibilidad, etcétera. Es un sector que tiene grandes oportunidades de mejora en la innovación. Tiene camino por recorrer, podríamos decir, en este sentido. Un sector un poco clásico. En el anterior mandato, en el Ayuntamiento de Barcelona, con esta idea de la reserva del 30%, ¿no? Para vivienda pública en promociones. Sí. Entonces se decía, bueno, es que para el privado no le compensa ese 30%, pero también la propia ciudadanía no le gusta esa mezcla. ¿Va por ahí? ¿Va más por esa segunda afirmación la cuestión? Sí, eso conectaría con lo del área metropolitana, ¿no? Es decir, el problema de la vivienda hay que enfocarlo a nivel de Ciudad de Barcelona o a nivel metropolitano. Y hubo algunos intentos por parte del equipo de Habitatge creando un organismo metropolitano, público-privado y tal, pero desconozco el alcance que ello ha tenido. Yo creo que, bueno, en urbanismo y en todo se aprende a través de la práctica, ¿no? Y a través de proyectos concretos, y probablemente, yo no soy un experto en eso, pero probablemente ahora estamos en un momento en que habría que recoger esas experiencias que los directamente implicados opinan que no ha tenido éxito, para hacer una nueva evolución, ¿eh? En general hay que flexibilizar el tema de los usos y el tema de las compatibilidades, etcétera, etcétera, y la rigidez no es buena consejera, ¿no? Hacerlo muy rígido hace que el mercado no se adapta a esa rigidez, ¿no? Ahora, eso tiene su complejidad y requiere de un tratamiento sistémico muy complejo, juntando expertos en derecho administrativo, en derecho mercantil, en arquitectura, en urbanismo, etcétera, etcétera. En todo caso, la apuesta debería ser por esa mezcla. Sí, ¿no? Hay que innovar en ese sector. La mezcla de usos, por supuesto, sí. Es un tema que viene de muchas reflexiones, de los sistemas complejos, de los sistemas de movilidad, etcétera, etcétera. Las ciudades tienen que ir el mejor desplazamiento es el que no es necesario, como la mejor energía renovable es la que no se gasta, ¿no? Entonces ese principio básico hay que aplicarlo, ¿no? Entonces si yo no necesito, si el 22@, como se había pensado en su momento, hubiera transformado las 200 hectáreas de suelo en residencial,
¿te imaginas el colapso de las rondas que habría? Porque todo el mundo tendría que salir en coche. Claro. Por tanto, incluso la mezcla de usos, que la experiencia ha demostrado que ha sido insuficiente en el 22 arroba, ha evitado este colapso, ¿no? Porque, por tanto, hay que avanzar en ese sentido y, bueno, hay experiencias en todo el mundo, hay experiencias positivas que van por ahí de todos los días, ¿eh? Y ya para acabar, hay una cuestión que en Barcelona, bueno, ha sido realmente muy polémica, que son las superillas, ¿no? Entrevistamos aquí en Metrópoli a Salvador Rueda y él decía, bueno, que aquí lo que pasa es que se han aplicado mal. Él está por las superillas, pero no por su aplicación. ¿Está de acuerdo un poco con esa idea de que son necesarias, pero igual de otra forma? Sí, Salvador Rueda es un gran científico y es un gran científico que aúna los temas de sostenibilidad con los temas de ciudad y de urbanismo. Yo creo que ha hecho un gran trabajo y yo creo que es un tema que hay que seguir avanzando en él, ¿no? Hay que seguir avanzando en él porque forma parte de esa idea de mezcla de usos, de sostenibilidad, etc. Hay que eliminar coche de la ciudad. Es decir, cuando uno ve las estadísticas de muertes debido a la polución, dice, bueno, eso no puede ser, hay que cambiarlo. Por tanto, la ciudad del coche que nos viene del siglo XX tiene que cambiar. Y hay que experimentar. Es decir, yo creo que la calle Consell de Cent es un buen ejemplo. La prueba es que cuando un juez falla en contra del ayuntamiento, sí, los propios afectados dicen, no me lo toques, ¿no? Sí. Por tanto, hay que avanzar en eso, hay que ir, y el hecho de que haya un urbanismo de mezcla de usos, lo que hace es evitar la necesidad de desplazamiento, con todo y que hay una logística urbana que se tiene que mantener. Por tanto, yo creo que estamos en una etapa, la aportación de Salvador Rueda es fundamental, y entonces a partir de aquí, por la vía de proyectos piloto, hay que ir avanzando en un mejor conocimiento. Todavía estamos en el inicio del modelo de ciudad del siglo XXI, por tanto, hay que experimentar, hay que avanzar en eso, pero hay que eliminar el coche de la ciudad. Un poco una necesidad. Claro. Pues le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en Metrópoli, y a todos los que nos pueden estar viendo, que nos van a ver en los próximos días, pues nada, vamos a seguir insistiendo en este tipo de debates sobre todo lo que afecta al área metropolitana y cómo se puede mejorar desde el punto de vista social, económico y urbanístico. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.